Línea Directa es un servicio público de la organización sin ánimo de lucro EVS Communications. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Aproximadamente 160,000 latinos sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 1,5 millones de ellos son veteranos de guerra. Vamos hoy en nuestro programa a hablar de una cifra que tristemente se estima: 22 veteranos de guerra se suicidan por día. Poco se habla de los problemas que sufren los veteranos y de las consecuencias que tiene participar en una guerra. Hoy vamos a hablar y tenemos el gusto de tener en el estudio a un veterano latino que tomó la decisión de caminar desde el estado de California hasta la capital de la nación, Washington, D.C. ¿Por qué? Para precisamente crear conciencia sobre los problemas que sufren los veteranos y la importancia de conocer lo que es el estrés postraumático. Le damos la bienvenida a este veterano latino, Adam Lingo. Gracias por estar con nosotros en Línea Directa, por haber aceptado nuestra invitación y por querer contar la historia. Definitivamente una travesía increíble, caminar tanto tiempo, por recorrer tantos estados de costa a costa de Estados Unidos para crear conciencia de lo que pasan los veteranos. Hablemos de esta cifra que es tan significativa. 22 veteranos de guerra aproximadamente se suicidan por día. ¿Por qué crees que esta cifra es tan alta? Yo creo que las razones son varias, pero en realidad se sospecha que el número es mucho más alto. Esos son solo 14 estados que están reportando eso. Y bueno, esa es la sospecha, que sinceramente es más alto de los 22. Hablemos un poco de tu experiencia como parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, lo que tuviste que vivir, cómo fuiste a la guerra, estuviste 2 veces en Irak. Cuéntanos un poco la parte personal, tu historia. Pues yo ingresé al ejército en el 94. Yo ya llevaba casi 10 años en el ejército la primera vez que fui. Pues fue una experiencia dura. Perdimos muchos amigos. Y es muy difícil uno tratar de darle sentido a la experiencia en general, no solo la guerra, sino por qué ocurrió. Y pues para mí personalmente ha sido muy difícil, y para muchos es muy difícil. Ahora esta travesía que emprendieron, que le dieron el nombre de Walk of Life, Sí. desde junio 16 del estado de California hasta noviembre 11, que es el Día de los Veteranos, Sí. en el país, llegaron a Washington, D.C. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Por qué cuando te llamaron a decir, ¿quieres hacer esto con nosotros? ¿Por qué aceptar? Cuéntanos un poco del reto de caminar tantos meses y con una misión tan importante. Pues en un nivel personal es la filosofía de que uno no puede enfrentar el camino adelante sin poner el camino que ya has transcurrido atrás. Entonces, comenzamos a hablar con los amigos de mi batallón hace como 1 año y medio y pregunté si tenían interés en hacer algo así, y me dijeron sí, habían 5 que querían hacerlo. Y duramos casi 1 año y medio planeándolo todo, y lo hicimos. Queríamos terminar en 22 semanas por los 22 veteranos que se suicidan cada día. Y queríamos todos llegar a Arlington, donde tenemos amigos que están enterrados. Ese era nuestro propósito. Y a nivel personal, Adam, ¿por qué querer generar conciencia caminando a través del número tan grande de suicidios de los veteranos? ¿A ti te tocó algo personalmente? ¿Tú sentiste alguna vez que querías quitarte la vida? Sí, yo tuve mis días oscuros, así les digo. Y he tenido varios amigos. Después de haber planeado la caminata, un amigo muy bueno mío puso su nota de suicidio en Facebook y se suicidó. Y ahí sí le dimos un poquito más de... Ya era personal. Y desde que comenzamos la caminata tuve otro amigo que también se suicidó. Sí es una epidemia y es algo de la cual la gente no quiere hablar.
eh, y se necesita hablar. Hablando con muchos veteranos, hay muchos de ellos que piensan que ellos son los únicos que están teniendo esos problemas y se dan cuenta que no lo son. Muchos de ellos no quieren buscar la ayuda cuando la necesitan y pues eso tiene sus razones de ser. ¿Cuáles fueron las reacciones de las personas que se encontraron en el camino por tantos estados? Increíble. Realmente el apoyo que nos dio la comunidad restauró mi fe en la humanidad, realmente. Sí, en cada estado que caminamos la gente nos está dando mucho apoyo. Y de esta experiencia, Adam, ¿qué nos puedes compartir que fue algo tan significativo para ti? Fueron muchos meses, fue mucha tensión, cansancio, etcétera. Cuéntanos y compártenos una experiencia en particular que marcó esta travesía para ti personalmente. Para mí personalmente fue la cantidad de gente que vino a ayudarnos. Me partí un pie y yo no podía caminar desde ese punto, pero tuve varios amigos que dejaron sus trabajos, dejaron sus familias y vinieron a caminar las millas por mí. Y eso para mí fue very humbling, como se dice en inglés. Pero así es el camino de la vida. Hay veces que necesitas ayuda, necesitas otra gente que entre y te dé la fortaleza de poder terminar. El propósito en la vida es llegar al final. ¿Y cómo vas a llegar? Pues eso lo tienes que decidir tú. ¿Crees que el gobierno y las organizaciones humanitarias hacen lo suficiente? ¿Conocen el fondo de los problemas que pasan los veteranos de guerra? Yo creo que todavía los están tratando de entender. No es algo que tenga una sola solución. Sí, hay gente muy buena en el Departamento de Veteranos que quiere ayudar a los veteranos. Pero hay veces lo que me he dado cuenta es que muchos veteranos simplemente desconfían mucho del sistema y no buscan la ayuda que necesitan. ¿Y ahora qué viene después? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Crees que de alguna manera se creó conciencia de lo que ustedes hicieron? Yo creo que sí, en algún nivel, pero así hayamos ayudado a una persona, pues valió la pena. Además de esto, creció una organización sin fines de lucro. Sí, tenemos una fundación, se llama Brotherhood Bridge, que estamos tratando de unir a diferentes grupos. Hay muchos grupos en las comunidades que ayudan a los veteranos, pero hay muchas veces que los veteranos no saben que estas organizaciones existen y necesitamos alguna manera de darles vínculos a cada grupo con las comunidades en su alrededor. Y no todos son manejados por el Departamento de Veteranos. Hay muchas organizaciones pequeñas que ofrecen muchos servicios, pero los veteranos no saben de estos servicios. Entonces, cuéntanos, ya para cerrar este segmento, ¿cuáles fueron los estados que recorrieron? Comenzamos California, Arizona, Nuevo México, Texas, subimos a Oklahoma, Missouri, un pedacito de Kansas, y Illinois, Indiana, Ohio, West Virginia y Washington. Virginia. ¿Y dónde habían más personas que los esperaban? ¿Dónde había dónde sintieron más esa fuerza? Más apoyo en los estados del oeste. California, Arizona y Nuevo México fueron y Texas también, sí, donde más apoyo recibimos. ¿Y el momento más duro donde dijeron, tal vez aquí voy a tirar la toalla? Como que ya sentían que no iban a poder más. Cuando me partí el pie. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Nuevo México, pero yo no sabía que estaba roto hasta llegar a Missouri. Es increíble la historia de los veteranos. Nos está acompañando en el estudio Adam, un veterano latino que decidió emprender una travesía a pie desde California hasta la capital de la nación, precisamente para crear conciencia sobre los problemas que tienen los veteranos y la importancia de conocer lo que es el estrés postraumático. Vamos a una breve pausa y no se vayan porque enseguida nos acompaña el doctor Gustavo Goldstein. Él es especialista en psiquiatría y precisamente vamos a tratar este tema. Ya regresamos.
La falta de atención que el gobierno le presta a nuestros veteranos de guerra es una vergüenza nacional. Sabemos que los veteranos tienen serios problemas familiares, divorcio, violencia doméstica y muchos de ellos hasta se suicidan. Sufren de estrés postraumático y poco se habla de este tema. Por eso hoy en Línea Directa hemos decidido invitar a un veterano latino que emprendió una travesía a pie desde California hasta Washington, D.C. para crear conciencia sobre este problema. Y saludamos y le damos la bienvenida al psiquiatra Gustavo Goldstein. Doctor, ya ha estado con nosotros en Línea Directa. Es un placer para nosotros tenerlo en el programa. Bienvenido. Y queremos tratar este tema porque muchos de nuestras familias latinas tienen algún familiar que es un veterano, que es un soldado, que en este momento quizás está en las fuerzas militares, está en la guerra, y por eso es vital tratar este problema. Queremos entender primero qué es exactamente el estrés postraumático. Primero que nada, gracias por invitarme nuevamente, Andrea. El estrés postraumático es una condición que en realidad no es nada más que algo que les permitió sobrevivir a los veteranos durante el momento del combate o a las familias de los veteranos mientras el veterano estaba en combate, y que ahora, cuando se ha acabado la situación belicosa, cuando volvieron a la sociedad de todos los días, produce una falta de respuesta de adaptación que produce estrés, que produce ansiedad y produce depresión en todos los componentes alrededor del veterano, no solamente en el veterano, sino en sus familias. ¿Cómo podemos identificar, doctor, que un soldado, un familiar está atravesando por una seria situación de un nivel postraumático alto y que esto le puede llevar hasta cometer suicidio? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la mayoría de las condiciones postraumáticas no aparecen inmediatamente cuando el soldado vuelve a su casa. En general hay un periodo de 6 meses casi de quietud, donde el soldado está tratando de reubicarse en una sociedad que por ahí no vivía durante muchos años, y en condiciones donde lo que para usted y para mí es normal, para el soldado es algo que no existe. Por ejemplo, usted y yo tenemos internamente una sensación de seguridad. Yo cuando cruzo la calle, sí, miro para la derecha, miro para la izquierda, pero no pienso que me van a matar. Si el soldado tuviera esa actitud en el momento de combate, no estaría con un síndrome postraumático porque estaría muerto. El soldado tiene que asumir que lo quieren matar en todo momento y prepararse para ello. Ahora, ¿qué pasa cuando vuelve a una situación de normalidad? No puede aquietar un entrenamiento que en muchos casos ha sido diario, 24 horas por día y por meses o años. Es muy difícil acallar eso. El cuerpo mismo ha producido respuestas de adaptación que ahora no le sirven. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos es lo que se llama memoria muscular. Repetir el mismo ejercicio, lo que sea, jugar al tenis, armar un arma, reaccionar frente a un ruido. Todo esto es algo que está perfectamente identificado en la sociedad normal, por eso los futbolistas practican, por eso los niños practican la misma paraelisa en el piano 75 veces. Lo que se está tratando es de producir en el cerebro una facilitación de ciertos circuitos que hacen que después esa respuesta sea automática. Por ejemplo, manejar. ¿Cuándo fue la última vez que conduciendo usted pensó, bueno, ahora tengo que poner el cambio y poner aquí? No, llega un momento, o la bicicleta. Se subió a la bicicleta y empieza a andar. Al principio no fue así. En el soldado se produce lo mismo. Pero lo que sucede en el soldado es que todas sus reacciones están puestas para superar un peligro. Y tiene que ser así. Entonces, si usted y yo tenemos una asunción de que vamos a estar seguros de que no nos va a pasar nada, el soldado tiene la asunción absolutamente contraria. Y tiene que ser así. Si no, nuevamente, no estaría con nosotros. Adam, tú fuiste 2 veces a Irak.
¿Tú pasaste por estas situaciones? ¿Tú sientes que sufriste ese estrés postraumático del que habla el doctor Goldstein? Pues todos, yo creo que todos volvemos diferentes, obviamente, y hay diferentes grados de síndrome postraumático. Pero sí, él tiene toda la razón, sí es como un switch que no simplemente puedes apagar. Vuelves y tratar de reintegrarte a la vida normal es muy difícil, especialmente después de ver si te pensionas o te sales del ejército, buscar un propósito otra vez es difícil, definitivamente. ¿Buscaste ayuda? Al principio no, duré mucho tiempo sin buscar esa ayuda. Tuve que pasar por unos tiempos muy duros, tocar el fondo para poder otra vez subir, y eso me costó mucho trabajo. Todavía es mucho trabajo. ¿Aconsejas a nuestros televidentes que tienen algún familiar, algún hijo, alguien como veterano, que es importantísimo buscar ayuda profesional como un psiquiatra? Claro. Muchos de los amigos míos que se suicidaron pensaban que estaban pues terminando con ese dolor, y lo único que estaban haciendo era transferirlo, como unos tentáculos negros que se esparcen. Y yo creo que si ellos hubieran sabido lo devastador que es eso, no lo hubieran hecho. Doctor, ¿cuál es el rol de la familia? Si nosotros tenemos algún primo, hermano, etcétera, que es un soldado, que es un veterano, que acaba de llegar de la guerra, ¿cuál es nuestra función? Lo primero es darse cuenta que la persona que está sufriendo no es la persona débil. Porque nosotros tenemos toda la tendencia a decir, bueno, hay otros que vienen y no les pasa. La persona que está sufriendo es la persona fuerte. Porque si no, o hubiera muerto en combate o hubiera muerto aquí, después de vuelto, como le comentaba Adam, gente que se suicida. Una vez que entendemos que el sufrimiento viene por la fortaleza, lo segundo que yo siempre digo es que el silencio mata. Y el silencio en los soldados es un silencio distinto, porque durante muchos meses o años ellos estaban apoyados por los otros soldados de su batallón, de su pelotón, en los cuales tenían confianza absoluta, porque de eso dependía su vida. Y de repente vienen aquí, o a cualquier otro lado que no sea un área de combate, y no tienen ningún tipo de apoyo. Y no tienen la confianza en sus semejantes que, por supuesto, desarrollaron en combate por necesidad. Entonces, se encuentran muy solitarios. A medida que van cayendo en esa realización de soledad, por eso los 6 meses que mencionaba antes, se van produciendo dos fenómenos que aparentemente son contrapuestos, pero que sin embargo son lo mismo. Por un lado, los sentimientos parecen como que se aquietan, como que uno no está en contacto con sus sentimientos, con sus seres queridos, con sus amigos, con las actividades que antes de ir a la guerra les había gustado. Es como que todo se aquieta, como que todo queda con un vidrio esmerilado, con una cuestión muy apagada. Y por otro lado, como están estos reflejos que se han creado en combate, muchas de las cosas que para nosotros son comunes, para ellos son disparadores. Un ruido, un auto que tiene un carburador mal, ya ahora no tienen carburador, pero no importa. Ruido en la casa, los niños jugando, y los gatillan, los vuelven a llevar a la situación de combate. Entonces tienen esa dualidad de por un lado se les dice que no sienten y por el otro sienten demasiado. Y yo le puedo asegurar que es una situación que es absolutamente irresoluble en muchos casos, a menos que la gente que está alrededor entienda y no lo juzgue. Porque si yo empiezo a juzgarlo, vos sos un gruñón o vos sos esto, sin tener en cuenta de por qué está pasando lo que está pasando, no los voy a ayudar. Y van a terminar, muchos de ellos, lamentablemente, en una situación de suicidio. Yo no sé si la audiencia se da cuenta, pero uno de los hechos así que todo el mundo se acuerda es la caída de las torres, 9/11. En esa caída murieron 3.000 personas. Nosotros estamos hablando de 500 a 700 suicidios de veteranos por mes. Muchísimo más que
que lo que fueron la caída de las torres. Y de eso no se habla. Ahora, Adam, el doctor mencionó algo muy importante y dijo, el silencio mata. Ustedes quisieron también traer eso a colación en su caminata, Sí. la importancia de que ustedes no lo hablan. ¿Ustedes se sienten solos? Yo creo que muchos sí se sienten solos, pero ya cuando comienzan a hablar de los problemas que tienen, entre más hablan de ellos, más fácil se vuelve, ¿sí me entiendes? Sí, uno tiene que hablar. Si uno no habla, muere. Y es muy valiente lo que ustedes hicieron, decidir caminar por tantos meses para precisamente hablar de este tema, crear conciencia de este tema, porque se estima que 22 veteranos de guerra se suicidan por día. Y eso es una cifra muy alarmante, de la cual casi nadie habla. Hacemos una pausa y regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa, no se vayan. Sufrir un episodio traumático puede llevar al suicidio y esta es la realidad de nuestros soldados y veteranos de guerra. Adam es un veterano latino que decidió caminar desde California hasta Washington, D.C. con otros veteranos precisamente para llamar la atención de las personas, del gobierno, de las agencias, de tanta gente que no conoce la realidad y los graves problemas que sufren los veteranos, que los lleva a la muerte. ¿Cuál es la conclusión de este viaje, gran viaje, de esa travesía? La conclusión es que si la gente no habla de este tema, pues va a quedar enterrado y nadie realmente no van a haber soluciones. Como estaba diciendo el doctor, sí, el silencio sí mata y hay que hablar del tema para poder traer la ayuda a los veteranos que necesitan realmente. Y los veteranos necesitan hablar para que les den la ayuda. Ese es el otro problema, es que muchos se quedan en su propia cabeza y no buscan la ayuda que necesitan. ¿Sienten que pedir ayuda puede ser algunas veces como debilidad? Debilidad, sí. Y eso es otro, el estigma que viene con eso es algo que se tiene que superar. Y la única manera de hacerlo es hablar del tema. Doctor, ¿y qué mensaje le podemos enviar de pronto a un soldado, a un veterano latino que está viendo nuestro programa, a sus familiares, sobre esta situación, sobre el estrés postraumático, sobre la importancia de tratar este estrés postraumático para evitar más muertes? Fundamentalmente recordarles que no están solos. A pesar de que la enfermedad les haga creer que están solos, no están solos y no son, lamento usar esta palabra, un bicho raro. Uno de cada cinco soldados van a desarrollar algún tipo de síntoma acerca de esto. Lo segundo, acordémonos que los veteranos no son solamente aquellos que estuvieron en Irak o en combate. ¿Qué pasó con esa mujer, la esposa del veterano o el esposo del veterano que se quedó aquí esperando que el veterano vuelva y recibe a una persona que ha cambiado, que no es aquella a la cual ella se casó o él esperó? ¿Qué pasó con los hijos que muchas veces llegan y no conocen a los padres? O sea, el veterano es la familia y toda la familia puede estar sufriendo un estrés postraumático y toda la familia necesita ser ayudada. Creo que la Administración de Veteranos entiende el problema, no sabe bien cómo tratarlo porque justamente no es una rareza, es tan grande que abordarlo en todas sus etapas es difícil, pero sabe que existe. Ahora, mencionó algo muy importante sobre las mujeres, porque este no es un caso solamente de hombres veteranos. Hay muchas, el número es significativo de mujeres latinas que están en las Fuerzas Armadas en el país y ellas también sufren de este estrés No postraumático. solamente eso, imagínese además algo que no se habla y que es el acoso sexual dentro del ejército. No estamos hablando solamente de combate, armas, tiros, bombas, estamos hablando de otra cosa que es mucho más callada y solapada y que produce tanto estrés postraumático como el resto. Creo que eso es un momento, es un tema para otro día, pero que merece ser tratado.
Adam, un mensaje, la importancia de tu familia, tus amigos, quienes están cercanos a ti, tu hijo. Envíale, basado en tu experiencia, un mensaje a nuestros televidentes sobre la importancia de todos involucrarnos. El doctor dijo algo importantísimo, todos en la familia pueden sufrir de esta situación. Claro, y el apoyo de la familia es fundamental. Para mí es mi base. Yo sin ellos no sé dónde estaría muerto, supongo. Y sí, es absolutamente indispensable. Con esto cerramos nuestro programa. Quiero agradecerle infinitamente al doctor Gustavo Goldstein por habernos acompañado. Gracias por haber compartido esta experiencia profesional con nosotros, por sus comentarios. Adam, de verdad, increíble lo que hicieron. Felicitaciones de nuestra parte. No todo el mundo tiene el coraje, la fuerza física y mental de caminar de costa a costa con una misión tan importante que es crear conciencia sobre los graves problemas que tienen nuestros veteranos, muchos de ellos latinos. Estamos hablando que 160,000 latinos están en las Fuerzas Armadas. Es un número significativo. Tenemos que comenzar a hablar del tema, tenemos que comenzar a tratar a nuestros veteranos de guerra, a que busquen ayuda profesional, y la conclusión es que el rol de la familia es fundamental en este proceso. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Línea Directa. A ustedes en casa también muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido entrar a sus hogares con un tema tan crucial. Ya lo saben, si tienen un familiar que es soldado, un veterano de guerra, si conocen a alguien, es muy importante que trate la parte mental, que busque un profesional. Cualquiera de nosotros puede sufrir un estrés postraumático, sobre todo los veteranos, y aquí es nuestra responsabilidad ser parte de ello para evitar más muertes. 22 veteranos de guerra se suicidan por día, y es hora de que comencemos a hablar del tema y que cambiemos esta actitud desde casa. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.